mi hermana y yo nacimos con alma de género. Es más, en la escuela solían llamar a nuestra habitación como la casa de los videojuegos, un sobrenombre con mucho prestigio cuando eres joven. Entre nuestras franquicias favoritas, como Mario o Kirby, se encontraba Pokémon. Lo mejor del asunto es que mi hermana era más fanática del anime mientras yo lo era de los videojuegos, así que cuando recibíamos regalos complementábamos nuestra habitación con peluches de Ash y sus amigos o de cartas coleccionables y cartuchos de Game Boy. A medida que el tiempo fue transcurriendo y tras el divorcio de mis padres, de tanto viajar con mi hermana de hogar en hogar, fuimos perdiendo alguna de nuestras pertenencias más valiosas. En mi caso, mi cartucho de Pokémon Cristal. Amaba con locura ese juego, no solo por contar con Chris, la primer Poké entrenadora o Poké chica de la serie, sino porque allí tenía a mi equipo Pokémon favorito de entre todas las ediciones. Cuando llegué a la adolescencia, mi mejor amigo, otro gamer de alma, me llevó por el camino de zombie, haciéndome con la colección de GTA o los juegos de FIFA. Aunque cada tanto, mi pasión por Pokémon solía revivir, por lo que, acompañado por él, fui una tarde a nuestra tienda favorita de juegos nuevos y usados a hacerme con Soul Silver. En lo personal solía preferir las nuevas generaciones que remakes de clásicos como Rojo o Plata, ya que consideraba que modernizarlos les hacía perder la mística y la esencia que tenían en sus versiones de Game Boy, tanto con sus errores como con sus aciertos. Pero bueno, Johto era mi región favorita y a eso se le sumaba los añadidos o como habían expandido el mapeado de Kanto. A medida que recorríamos la estantería del local, en búsqueda de un ansiado cartucho de la remake, de entre la lista de juegos agotados de aquel mes, recibí un mensaje de un chico de la escuela que me gustaba, algo que generó un poco de celos en mi mejor amigo, que mitad en broma mitad en serio, buscó quitarme el celular para leer que le respondía. Por su culpa, mi teléfono cayó debajo de la estantería de juegos usados, donde con algo de asco por si había alguna cucaracha morando allí, extendí mi brazo buscando mi teléfono. Lo encontré sí, pero también sentí un extraño objeto de tamaño cuadrado. ¿Pero cómo llegaste tú hasta aquí? Pregunté sorprendida cuando junto a mi teléfono, arrastré al exterior un maltratado cartucho de Pokémon Cristal. El asistente del dueño del lugar, un chico de mi edad, se mostró más interesado en conseguir mi número de teléfono que cuando le pregunté acerca del juego, el cual, tras no tenerlo en su lista de productos a vender, me lo obsequió con la promesa de que lo visitara más seguido en su horario de trabajo. Los primeros días transcurrieron sin muchas novedades, los exámenes de matemáticas y química me mantenían ocupada la mayor parte del tiempo, y en mis momentos libres, el juego solía bujearse ni bien abandonaba Pueblo Primavera, lo que me arrastraba a reiniciar la partida una y otra vez. Para mi suerte, fue cuando me engripé por el cambio de estación que, con mucho tiempo libre desde el confort de mi cama, respiré aliviada al notar que en la nueva partida que daba inicio, esta vez no había fallo alguno y el personaje de Chris pudo abandonar su pueblo natal. No recordaba si era posible en esa edición en específico, pero de tanto merodear en las rutas aledañas al pueblo, logré que un Bullpix salvaje apareciese, al cual capturé al instante y le puse el nombre de Manchitas. Esa misma noche, tras capturar a Manchitas, sentí como la fiebre volvía y mareada y exhausta, decidí dormir unas horas para luego continuar mi partida. ¿Saben acerca del fenómeno de los sueños lúcidos? Es algo muy difícil de que ocurra, pero si tienes suerte, en el mundo de los sueños te darás cuenta que estás soñando y podrás moverte por donde quieras, volar o tener una total libertad. En mi caso, noté que me encontraba en uno de ellos cuando frente a mí se encontraba la calle Victoria de Pokémon Cristal, esto como si fuese aquel high round de Pokémon en 3 dimensiones que mi amigo me había recomendado tiempo atrás. Observando mis manos, me di cuenta que evidentemente tenía el cuerpo de Chris, y ni bien di unos pasos en el interior de aquella cueva, una enorme pokebola, con su efecto de sonido y todo, cayó ante mis ojos y de ella se liberó Manchitas.
Emulando el sonido de un perro en la vida real, Manchitas comenzó a lloriquear mientras con su hocico buscaba empujarme fuera del sitio, que, girándome en todas direcciones, noté se encontraba vacío. Teorizo que logró tomar una cuerda huida de mi mochila porque en uno de sus empujones, mi cuerpo, o mejor dicho el de Chris, giró en círculos hasta que me devolvió a las afueras de Ciudad Verde. Con ganas de oír su hermosa melodía dentro de mi mente, corrí alegre junto a Manchitas hasta la ciudad, donde entre sus calles noté un nuevo sprite. Al tocarlo con mi mano, un nombre se formó por encima de su cabeza. Rex. Era imposible, pero de algún modo, mi mente había recreado mi Feraligator inicial de la partida de mi niñez. Rex, ¿tanto tiempo como estás, amigo? Pregunté inocentemente sin darme cuenta como Manchitas volvía a gimotear completamente aterrorizado. Rodeándome en un círculo, los sprites de mi antiguo equipo Pokémon comenzaron a presentarse y a acercarse hacia mí, moviéndose de forma lenta y errática. Ignorando mis preguntas, cada uno de ellos se turnó para embestirme. Por cada golpe que recibía, que dicho sea de paso se sentía bastante real, el efecto de sonido de envenenamiento sonaba, al igual que un cegador parpadeo rojizo. Manchitas también estaba siendo agredido por todos ellos. Fue un fuerte golpe de Rex que me lanzó al suelo de la ciudad y me hizo despertar en mi propia habitación, notando que me había caído de la cama. Aquella pesadilla fue horrible y me dejó tal sentimiento de angustia que me negué a volver a dormir hasta que fuese de día. Por eso, a medida que me reincorporaba, me preparé para tomar mi Game Boy junto a Pokémon Cristal, pero antes de hacerlo, noté, ahora con la luz encendida de mi habitación, que uno de mis peluches se había caído del armario donde estaba guardado. Era el peluche de un Bullpix, uno que, de seguro por alguna gotera del hogar, tenía manchado parte de su hocico. Las manchas de agua le hacen parecer que estuvo llorando, pensé para mis adentros mientras un escalofrío recorría mi espalda y me arrastraba a correr de regreso a mi cama, lista para taparme con toda sábana disponible y ocultarme debajo de estas junto a mi consola. Al presionar la opción de continuar, noté que el videojuego había sido guardado en una localización totalmente distinta de donde yo me encontraba la última vez. Era la azotea de lo que parecía ser la torre de radio de Ciudad Trigal. No recordaba si en Pokémon Cristal esta localización existía o si había sido añadida en las remakes por lo que había leído sobre el material extra de ellas, pero la reconocí por la enorme antena de radio en medio. Antena que era custodiada por un soldado Rocket. Al interactuar con este, el soldado me ignoró, y creyendo que seguro se trataba de algún fallo del cartucho o quizás alguna broma demasiado pesada de un cartucho modificado y abandonado a su suerte en aquella tienda, revisé mi tarjeta de entrenador, la cual como imaginaba tras tantas historias de terror de internet que había leído, había sido modificada. En este caso, el rostro de Chris había sido borrado por completo. O sea, la piel de su rostro se mantenía, pero no había nariz, ni ojos ni mucho menos su boca. El asunto de mi equipo Pokémon fue lo que me heló la sangre. A excepción de Manchitas, los otros 5 Pokémon eran los de mi antiguo equipo. Los mismos de mi pesadilla. Terriblemente asustada sin querer presioné las estadísticas de Manchitas, notando como su sprite también había sido modificado, en su caso con toda clase de cicatriz y manchas de sangre decorando su cuerpo y rostro. También su cola había sido amputada. Intentando detener el temblequeo de mis manos, revisé los sprites del resto de mi equipo. Esperanza, mi Venusaur que había sido intercambiado de mi cartucho de Pokémon rojo, tenía su piel de una tonalidad blanquecina al igual que una ausencia de retinas, como si se hubiese quedado ciego. El siguiente fue Ángel, mi Pidgeot, al cual le guardaba un cariño especial por llamarlo así en honor a mi primera mascota, una bella ave. El estado decadente de Ángel era incluso superior al de Esperanza.
Su diseño, el de un cadáver en avanzado estado de descomposición, contaba con lo que parecían ser lombrices moverse de forma un tanto asquerosa y mecánica, entre los restos de sus extendidas alas. Eva, mi Vaporeon solo era un espacio en blanco en la pantalla, mientras que finalmente Sparky Mibaichu y Mayra Mimiu, solo conservaban sus esqueletos. Todos ellos, con su barra de vida en amarillo, conservaban los niveles de poder con los que recordaba haberlos dejado la última vez que jugué aquella partida perdida. No sabía si era por la fiebre o el miedo que sentía, pero juraría que algo estaba arañando la puerta de mi habitación del otro lado, y como mi habitación es la única del segundo piso y no tenemos ninguna mascota, bueno, entenderán el miedo que sentía. Ni siquiera tenía el coraje de gritarle a mis padres. En ese momento, rodeada de muerte y misterio tanto en la vida real como en el mundo de los videojuegos y el de los sueños, decidí intentar interactuar una y otra vez con el soldado Rocket. Mi única pista de qué demonios estaba ocurriendo. Oye, préstame atención, exigió Chris. Esto me sorprendió mucho, ya que solo recordaba a Rojo hablarle a Copiona de Ciudad Azafrán, y por regla general los entrenadores protagonistas se mantenían en silencio. Nosotros, como jugadores, no podíamos ver sus diálogos. Estás en peligro. Él quiere jugar contigo, por favor apaga la consola e intenta dormirte cuanto antes, respondió finalmente el soldado Rocket helando mi sangre. Acto seguido, el soldado Rocket se movió a toda velocidad a un extremo de la azotea, donde notando que podía ver el cielo completamente oscuro y rodeado de nubes de tormenta, el soldado saltó hasta desaparecer de mi vista. Lo más probable es que hubiese saltado al vacío. Tras esto, y como ocurre en Ciudad Caoba cuando ayudas a Lance, una escalera secreta se formó a mi lado, a la cual, sin pensarlo dos veces, me metí en ella. Chris fue transportada a una pequeña habitación de ubicación desconocida en la torre de radio. Una especie de cubículo de trabajo, el cual, tras dar un paso en la escalera a mis espaldas desapareció. En aquel claustrofóbico lugar, solo había una mesa, una silla y un cuadro en su pared, que, al interactuar, noté que podía ver el sprite de Chris, de seguro la Chris de mi juego anterior, acompañada de todo su antiguo equipo Pokémon. Una siniestra carcajada, la cual sonaba algo distorsionada por la mala calidad de sonido, me hizo pegar un brinco de la cama, y una vez tomé de vuelta mi consola, noté a un anciano, similar al sprite del líder de gimnasio Blaine, parado frente a Chris. ¿Te gusta mi videojuego?, fue su pregunta. Al dejarme seleccionar entre sí y no, presioné varias veces la última opción hasta que el anciano finalmente me respondió. Vaya, qué mal agradecida. Me ha llevado mucho trabajo reunir a tu viejo equipo Pokémon. ¿Por qué no te gusta mi videojuego? Intenté gritar a mis padres, ya sin poder soportar la situación, pero me había quedado muda. Para colmo de males, los sonidos extraños continuaban incrementándose por fuera de mi habitación, y las gotas de sudor frío de mi frente comenzaban a empañar la pantalla de la Game Boy. No tuve otra opción más que continuar interactuando con el anciano. Es algo triste, ¿sabes? Ellos aguardaron a que tú regresases hasta el último día de sus vidas. Murieron creyendo que los habías olvidado, e incluso ahora, siendo espíritus atrapados en putrefactos cuerpos, son los únicos que evitan que yo te mate. Algunas lágrimas brotaron de mí tras leer eso último. No sé cómo lo hice, pero evité desmayarme cuando sentí una gélida mano humana presionar uno de mis tobillos de entre las sábanas. La mano lentamente comenzaba a arrastrarme por fuera. En paralelo a cómo la cama comenzaba a sacudirse con violencia. Sabía que, si me dejaba perder el conocimiento, moriría, pero lo mismo ocurriría si enfrentaba a quien sea que estaba parado frente a mi cama. Llorando cada vez más fuerte, noté un último halo de esperanza. Uno a uno, los decadentes sprites de mis Pokémon empezaron a formarse alrededor del personaje de Chris.
Cada uno de ellos luego se dirigió hacia el anciano, comenzando a embestirlo y provocar que su sprite se enrojeciera cada vez más hasta que, de un chispazo, el cartucho quedó frito y la paz regresó a mi habitación. Permanecí quieta y traumatizada debajo de la cama hasta sentir los primeros rayos del sol darme justo en el rostro. Al tomar el coraje de observar mi habitación, todo se encontraba en completa calma a excepción de un pequeño detalle. Cuando mis viejos Pokémon se enfrentaron al anciano del videojuego, Bullpix fue el único en permanecer al lado de mi personaje, como si estuviese protegiéndome. Al revisar mi habitación, noté que el peluche de aquel Bullpix fue el único objeto que había desaparecido sin explicación alguna.